17 de septiembre del año 2014. ¿En hebreo qué fecha es? 20 de abril. No sé. No sé, pregunto. ¿No saben? ¿Tenés algo que te diga el celular? ¿Ah? ¿Tenés algo en el celular que te diga qué fecha es? No, o sea, de septiembre sí. Pero no. Vamos a tener que fijarnos la fecha. Perdón, que otra vez que... Mishnah Yud del primer capítulo. ¿Sí? Que la que parece una comita. 22 de Elul. Perfecto. Pido disculpas por haberlos hecho ver la pared a todos los que están en internet. Y 22 de Elul, año 5774. Cerca del fin del año. Bienvenido Itzhak Martínez. ¿Estoy en lo correcto con tu nombre y tu apellido? ¿Aparece en internet? Claro. Omar, Itzhak estoy Martínez. con el rap. Ariel. El famoso. Ariel Bruno. Ahí va, muy bien. Rabariel.com. Bienvenido a nuestra clase rutilante de Pirkei Avot. Gracias por venir. Al contrario. Espero que vuelvan a elegirnos. Estamos en la Mishnah Yud. ¿Cómo estás con el hebreo? ¿Lees un poco? Mishnah, vamos a Pirkei Avot. Mishnah Yud. Acá. Yud. ¿Sí? Ok. Seguimos leyendo Pirkei Avot. ¿Qué estás murmurando? Y como vemos que Shmuel está concentrado, vamos a hacerlo de él primero. Vamos. Capítulo 1, Mishnah número 10 de Pirkei Avot. Shemaya Bertalion קיבלו מהם, שמאיה אומר, אהוב את המלאכה ושנה את הרבנות בעד תעודה לרשות. Muy bien. Shmaya y Abtalión recibieron de ellos. Shmaya decía, primero que nada, ¿cómo tengo el Facebook? ¿Con qué nombre? Isaac. ¿Apellido? Martínez. ¿Vos tenés la bandera de Israel en la foto? Ah, ahora sé de quién era, no, pues yo no sabía. Estaba seguro, perfecto. Bienvenido a Isaac Martínez, tiene la foto de la bandera de Israel en el fondo. Ahora sí, ahora sí. Ah, sí, tengo que hacer otra cosa. Porque ahora sé exactamente en qué me encuentro. Alguien no estaba seguro porque no me habían dicho. Bueno. La alegría cada día crece dentro de nuestro corazón y va a explotar. Bueno, Shmaya y Abtalión, sin más vueltas, vamos a tener que empezar. Shmaya y Abtalión recibieron de ellos. Shmaya dice, Ehov et hamelajá. ¿Qué es Ehov et hamelajá? Amar. ¿Amar qué? El trabajo. Muy bien, amar el trabajo. Amar el trabajo. Entonces el judaísmo, ¿cómo ve el trabajo? ¿Como algo que hay que querer o algo que hay que odiar? Como algo que hay que querer. Hay que querer trabajar, hay que estar contento de trabajar y hay que amar el trabajo. Porque Dios puso a la persona en el mundo para trabajar, para hacer avanzar el mundo. No como en otras religiones. El propósito de la persona es separarse del mundo y pensar, y meditar, y rezar. Sino, el propósito de la persona en el judaísmo es hacer avanzar el mundo. Es hacer que el mundo mejore, crezca, etc. Y Shabbat es el día de descansar. Las dos son importantes. También hace falta estar conectado con Hashem y separarse un poco del mundo en Shabbat. Pero en la semana hay que hacer avanzar el mundo. Nuestros sabios dicen la siguiente frase. Dicen, si una persona no tiene lo que hacer, ¿qué tiene que hacer? Uno podría esperar, ¿cómo? Algo. Muy bien, ¿qué algo? Uno podría esperar que los sabios digan que vaya y estudie Torah. Pero no, los sabios no dicen ahí eso. Los sabios dicen, la persona no tiene lo que hacer entonces, si él tiene un campo que no está trabajado, que vaya, plante y lo trabaje. Si él tiene un terreno donde no hay construida una casa, que vaya y construya una casa. Sí. ¿Y si no tiene terreno? Si no tiene terreno, que vaya y compre terreno. ¿Y si no tiene plata? Y si no tiene plata, que trabaje. Que trabaje para el terreno. Que trabaje para conseguir un terreno. ¿Eso quiere decir? Ok, el punto es que hay que estudiar Torah, pero también hay que hacer avanzar el mundo. Las dos son obligaciones de la persona. ¿Se entiende? Cuando Dios pone a Adán en el Gan Eden,
paraíso, o como quieran llamarlo, el jardín del Edén, ¿qué le dice a Adán que haga? A diferencia de lo que creen a veces los cristianos, por ejemplo. Los cristianos dicen que el trabajo es una maldición. El trabajar es una maldición. ¿Por qué? Un castigo, ¿no? Un castigo. Porque cuando Dios echa a Adán del jardín del Edén, ¿qué le dice? Trabajar Hacer pan con la frente. Muy bien, con el sudor de... Pero en sí no sería una maldición. Todavía estamos... Esperá, no cortamos el hilo. Le dice, después de que lo echa del jardín del Edén, le dice, con el sudor de tu frente comerás pan. Como si fuera que ahora el pan lo vas a tener que conseguir a través de sudar, de trabajar. Entonces dicen, es una maldición trabajar, ¿no? La persona debería estar con la caipirinha en las playas de Río de Janeiro, sentado, escuchando el carnaval carioca, y tomando agua de coco y escuchando, ¿cómo se llama la música brasilera? Sigurucha, amarucha, sigurucha, cha, 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 cha. Sin embargo, Dios, después de que pecó, lo castigó al hombre y le dijo, tenés que sudar para comer pan. Pero no es así. El trabajo no es una maldición, porque encontramos que Dios manda a Adán a trabajar incluso antes de ser echado del jardín del Edén. Cuando Dios pone a Adán en el jardín del Edén, ¿qué dice? Dice, puso Dios a Adán en el jardín del Edén para trabajar y... para trabajarlo y cuidarlo. Dice, Menjedo, Gan Edén le obdau le sombra, para trabajarlo y para cuidarlo. ¿Qué es trabajarlo y cuidarlo? Significa cuidar el jardín, mejorar las plantas, regarlas, etc. Todo es espiritual ahí, ¿no? El punto es que antes del jardín del Edén, Adán se lo manda a este mundo, primero que nada, a trabajar y a cuidar el mundo. Después, la maldición no es que trabaje, sino cuál es la maldición después de que es echado. Trabajar se trabajaba antes. Entonces, ¿por qué después de que es echado del Gan Edén, Dios le da una maldición sobre el trabajo? ¿Cuál es la maldición exactamente? Si trabajar ya trabajaba. ¿Esforzarse? Muy bien, que va a ser a través del sudor. El trabajo va a ser con esfuerzo, con sufrimiento, que cuesta. ¿Ah? Le va a costar. Le va a costar, muy bien. Esa es la maldición. El trabajo podría ser que trabajamos y vemos los frutos, estamos contentos de trabajar. ¿Ah? Algo ya no instantáneo, sino ya que lleva un proceso. Sí, puede ser un proceso, trabajar, pero que todo salga bien. Sin embargo, lo que pasa es que uno planta y de repente vienen bichos y se comen las plantas. O uno hace una inversión y viene una persona y le roba todo, o se cae la bolsa. Entonces uno trabaja, pero es muy difícil hasta que uno logra hacer algo de dinero. Uno cae, sube, cae, es difícil, uno sufre, se preocupa, no puede dormir. Esa es la maldición. La maldición es que cuesta. Pero trabajar no es una maldición en sí. Trabajar al contrario, es el propósito de la persona en este mundo. Hacer avanzar el mundo hacia adelante. Por eso dice Shmaya, ama el trabajo, busca el trabajo. También en el budismo encontramos que el propósito más que nada es ir a un monasterio y meditar, y las demás personas, a través de darle comida a los monjes, pueden tener el mérito en el futuro de reencarnar en un monje. En el judaísmo no es un tema así de darle plata a los jaimeros sabios para que un día pueda ser un sabio, sino que tiene un valor en sí. El trabajar también tiene un valor en sí, el hacer avanzar el mundo. Una persona que estudia solamente y no hace avanzar el mundo, entonces no está haciendo el propósito por el cual bajó acá. El propósito es hacer avanzar las cosas, hacer crecer las cosas, etc. Nosotros vemos un valor en los avances de la humanidad, en los avances tecnológicos, en eso de que hayamos llegado a la luna, etc. A pesar de que va a venir a decirme a alguien que nunca llegamos a la luna. Pero no importa, el punto es que está muy bien. El ser humano tiene que avanzar y avanzar y avanzar, trabajar en el mundo y descubrir todas las cosas que Dios puso en el mundo para que nosotros las hagamos crecer. Y nosotros también tenemos que entender algo muy interesante. En el judaísmo piensa que el mundo es perfecto, fue creado perfecto, ¿o no? Sí. ¿Sí? Aparentemente no. ¿Por qué? Porque yo puse la misma de hacer mira. Muy bien, eso es lo que dice el Talmud. ¿Qué decías vos? ¿Vos decís qué? Bueno, perdiste, ¿qué se va a hacer? A veces pasa, es el sufrimiento de la maldición. Como dice Eliahu nos dice lo que trae el Talmud. El Talmud cuenta un cuento de que una vez un griego, si no me equivoco, un romano, le dijo a Rabbi Akiva, ¿de quién son
¿De quién son los actos de quién son más grandes? ¿Los actos de el ser humano o de Dios? Había Akiva que le contestó. De uno. ¿De uno? Del humano. Del ser humano. Y Akiva dijo, son más grandes los actos del ser humano. Y este griego o romano, no me acuerdo, le dijo, ¿cómo vas a decir una cosa así? Los actos de Dios son más grandes. Entonces Rabbi Akiva, después de otro día, le trajo pan y le dijo, ¿qué preferís vos, pan o preferís trigo? Dice, prefiero pan. ¿Y quién hizo el pan, la persona o Dios? La persona. Entonces mucho mejor es la acción de la persona. Dios hizo este mundo incompleto. Y el ejemplo de eso es el Brit Milá. Para los romanos, o para los griegos, ya no los confundo, el Brit Milá es un defecto en el cuerpo de la persona. Dios hizo a la persona perfecta, increíble, admirable, y agarra a la persona y se corta un pedazo. Está haciéndose un defecto en el cuerpo perfecto que él tiene. En el judaísmo, al contrario, el Brit Milá es lo que perfecciona a la persona. Es lo que lo convierte en perfecto. Porque la persona tiene que hacer una acción para mejorar el mundo. Así hizo el mundo incompleto, para que la persona tenga que trabajar y mejorarlo, para que él tenga el mérito. Bienvenido. Ahora estás mucho más lindo. ¿Ah? Bien. ¿Bien? Bien. ¿Bien? Sí. Perfecto. Muy bien, Baruch Hashem, cada día mejor. ¿Cómo estás vos? Súper. ¿Súper qué? Excelente. Ok. Bueno, me alegra mucho. Me alegra también tu corte. Ah, sí. ¿Fuiste a Mar del Plata? ¿Fuiste a Mar del Plata? No, me lo prometía. Está bien. Bueno, te lo perdés porque Mar del Plata está bueno. Hay lobos marinos. Ok. ¿Qué estamos diciendo? Decíamos que para el judaísmo el mundo es incompleto y el propósito de la persona es mejorarlo. Nosotros, por ejemplo, decimos en el Kiddush, lo que está escrito en Bereshit. Decimos que Hashem hizo el mundo, decimos Ayer bará Elohim la azot. Hashem creó el mundo para la azot. ¿Qué es la azot? Explican los sabios, le taquen, arreglar. Dios hizo el mundo para que la persona lo termine de arreglar. La persona lo mejore. Entonces la persona es socia de Dios en la creación. No es que la persona no hace nada, Dios le da todo. Una persona se gana el mérito de existir gracias a que él completa el mundo, mejora el mundo. Iba a decir una cosa más y me olvidé. Bueno, ¿qué se va a hacer? Sí. ¿Sí? ¿Quién da el entendimiento? Dios. Sin entendimiento entonces la persona no podría hacer una acción. ¿No? Por lo tanto no existiría en sí un propósito, una... Sin que haya un mundo tampoco podrías arreglarlo. Correcto. Entonces sería, en ese caso sería más grande lo que Dios hace que lo que la persona hace. En cierto punto seguro que más grande que lo que Dios hace. Vos no podés crear algo de la nada, Dios crea algo de la nada. Estamos hablando acá en la idea de cómo vemos las cosas, a eso me refiero. Sí, porque también existe el libre albedrío. ¿Qué? No, quiero que termine lo que diga él. No veo el punto, o sea, ¿por qué dice que es más grande la acción de una persona que la acción de Dios en sí, sabiendo que las acciones de la persona se definen por el entendimiento que Dios primeramente da a la persona para que haga algo? Sin eso no sería nada. Sí. Entonces no veo la lógica en esa... Vos decís que en la práctica es Dios el que también hace eso. ¿Correcto? Sí, es cierto. En nuestro punto de vista, la idea es que es como si fuera que nosotros lo hacemos. Bueno, Es cierto, en realidad viene de Dios. Si es por darle de pronto un ánimo a la persona para que siga actuando, es otra cosa. No solamente un ánimo, también que él se merezca lo que recibe. ¿Qué iba a decir? Por ejemplo, el mundo, por naturaleza, va muriendo, todas las cosas van muriendo, no van avanzando. El hombre hace que el mundo siga adelante, la creación de Dios creó un mundo que no puede sustentarse solo. Entonces el hombre es el que maneja el mundo para que pueda seguir adelante. Sí, me decís algo. Sí, bien, no, pues también existe el libre albedrío. Existiendo el libre albedrío, el hombre puede decidir mejorar lo que Hashem da o empeorarlo. Seguro, obvio, puede destruirlo. Hay un Midrash que dice eso claramente, a ver si lo encuentro el Midrash. Entonces ese mérito sí sería propio, decidir si es para mejorar. Sí, seguro.
No lo encuentro. Bueno, también un Midrash que dice que Dios le dijo a Adán que yo te di un mundo y tenés que cuidarlo. Si no lo cuidas, no se puede arreglar. Así que cuiden mi mundo de que no se arruine. Eso de que la persona tiene la responsabilidad sobre el mundo. Eso también cambia mucho en la forma en la que las sociedades se manejan. Una sociedad que su religión, que su filosofía es separarse del mundo y creer que la conexión y lo superior de la persona es estar en otro mundo, se puede entender qué es lo que va a terminar pasando. Los que van a manejar el gobierno, ¿quiénes son? Los que van a pensar en avanzar el mundo, ¿quiénes son? La gente malvada, la gente que no le importa nadie ni nada. Y así siempre se corrompe todo. El judaísmo, que enseña a preocuparse por el mundo, hacerlo avanzar y preocuparse por los demás, al final lo que hace es que haya una sociedad que sea recta y crezca, etc. Y por eso los judíos en todas las generaciones, a través del exilio, se preocuparon siempre por lo que estaban alrededor de ellos. Y fueron avanzando hasta que lograron volver a Israel, eso es su propio estado. Si no fuera, si su religión no hubiera sido separarse del mundo, entonces probablemente hubiéramos desaparecido ya de la tierra. O por ejemplo lo que están haciendo hoy en día en el Tíbet, China, que están aplastando a los tibetanos. Si la filosofía del Dalai Lama no sería el quedarse callado y no hacer cosas, que igual ahora se están dando cuenta un poco, pero siempre fue el ser, no el hacer, entonces las cosas serían un poco diferentes. Bueno, sigamos adelante. Sigue diciendo Shmaya. Usna et Rabanut. Odia el Rabanut. ¿Qué significa Rabanut? Honor, puesto de honor. Muy bien, o sea, más o menos. Rabanut hoy en día se entiende como el trabajo de ser rabino. Odia el ser rabino. La traducción literal, en la época de la Mishnah, Rabanut no significaba rabino, sino cualquier puesto, no de honor, sino de poder. Cualquier puesto que te da poder. Política. Cualquier puesto político que tengas, eso sabes, tenés que odiar la política. Odiar cualquier puesto que se trate de manejar a la gente. Esto que acabamos de decir es totalmente contrario a lo que estábamos diciendo recién, ¿no? Es lo que estábamos diciendo recién. Al contrario, tenemos que ocuparnos de política, tenemos que ocuparnos de mejorar las cosas. Al contrario, es nuestro propósito en el mundo. Entonces la explicación es que Shmaya dice eso porque él vivía en la época que Horus, el rey Herodes, ya empezaba a ser el rey en Israel. Por lo tanto, ya era un reinado que no era judío. Y los puestos que se tomaban ahí ya eran por temas de interés. No era por un tema de hacer crecer el Estado de Israel, que no era el Estado de Israel en esa época, sino que era el reinado de Israel. ¿Sí? El reino de Israel. Ya con ambición de por medio. Con ambición de por medio. De ambición de poder. Eso es lo que está diciendo. Vos no tenés que unirte con este tipo de gobierno. Lo que quieres no es hacer crecer el reino de Israel, sino que está pensando solamente en sí mismo. Y por eso no te unas a ningún tipo de puesto de ese estilo. Por ejemplo, explica Rav Kook sobre la diferencia entre la nación judía y las demás naciones. Rav Kook explica que una nación, al fin y al cabo, lo que es cualquier tipo de país, lo que es en realidad un ego agigantado por millones. O sea, cada uno piensa en sí mismo. Y un país es un montón de gente que piensan en sí misma. Entonces es como una persona que piensa solamente en sí misma, es egoísta. Si el país es hecho solamente para pensar en nuestro propio bien, entonces es un egoísmo multiplicado por millones. Entonces al fin y al cabo la idea de países es una idea egoísta. ¿Por qué no podemos ser todos una sola familia? ¿Por qué no podemos ser, como dice John Lennon, no country, no religion too? Imagine all the people living life in peace. Oh, oh, oh. ¿Por qué? La verdad es que sí, el Rav Kook también dice en realidad, mejor que no haya países, porque son egoísmos juntados en territorios. ¿Y por qué Dios le dice a Abraham que haga una nación? La nación de Abraham es una cosa diferente. Debería ser, por lo menos. ¿Sí? El propósito de la nación de Abraham es diferente. ¿Dios para qué le dice a Abraham que haga una nación? Para que a través
ti se bendigan todas las familias de la tierra. O sea, la nación de Israel desde un principio es hecha para servir, para poder ayudar, en lo que nosotros podemos, a todas las naciones del mundo. O sea, no estamos juntados, no nos unimos para pensar en nosotros mismos y sobrevivir, sino nos unimos para poder hacer un lugar que sea ejemplo para todos y podemos dar bendición a todos. ¿Es lo que está haciendo el gobierno hoy en día? No sé, pero es lo que tenemos que nosotros anhelar. A una nación que no sea por pensar en sí misma, sino pensar en los demás. Por ejemplo, nosotros encontramos que justamente por eso hoy en día hay gente que ya está en contra del sionismo. Buen día, Gershon. Hay gente que salía, que se niega al sionismo. Dentro de judíos de Israel que eran sionistas. No estoy hablando de gente que al principio estaba en contra del sionismo, sino gente que al principio era gente sionista en Israel. Hoy en día esa misma gente, sus descendientes son antisionistas. ¿Por qué? Porque dicen que el sionismo lo único que hace es pensar en nosotros propios, y por culpa de eso pensamos somos nosotros sobrevivir, no nos importan los árabes, no nos importa nadie más. Entonces matamos a todos los que queremos mientras no sean nuestros, y tratamos mal a todos, y pisoteamos a todos, y somos al final una nación fascista. Entonces odian el sionismo, porque el sionismo representa el pensar en todos nosotros. Porque al principio el sionismo, ¿qué era? El sionismo al principio, ¿para qué fue hecho? Fue hecho para que los judíos puedan sobrevivir, para que puedan defenderse, si están esparcidos en todo el mundo. Entonces no tienen lo que hacer. Herzl dice, bueno, vamos a hacer un país, tengamos nuestro propio ejército, nuestras propias cosas, y cuidémonos a nosotros mismos, porque vemos que nadie más nos va a cuidar si no somos nosotros. Ok, en su momento eso fue perfecto, porque todo el pueblo judío estaba perseguido. Entonces a ninguna persona se le va a ocurrir, es una idea egoísta pensar en nosotros mismos. No, porque te están matando. Si te están matando, no vas a decir sos egoísta en pensar en cuidarte. Pero hoy en día, que ya estamos un poco mejor, estamos bien, tenemos salchichas, y no son tan caras. Y podemos ir de vacaciones a Club Med, y flotar en el mar muerto, y todo ese tipo de cosas tan divertidas. Y hasta tenemos 100 canales en la televisión y más, si agregamos 100 shekel. Entonces ya no nos preocupa el sobrevivir, porque creemos que estamos panchos, todo bien. Comodidad. ¿Ah? La comodidad, el confort. Estamos claros. Entonces dicen, el sionismo al fin y al cabo es preocuparse solo de nosotros mismos. Y en realidad es cierto, y por eso hay gente que está ahora en contra del sionismo. Pero hablo de gente secular. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que es cierto. Tenemos que empezar a entender que el sionismo tenemos que hacerlo no por una idea de Herzl, sino por el motivo que Hashem nos dijo que tengamos que ser sionistas. Por ese motivo que Hashem nos dijo que tenemos que ser sionistas, hacer un Estado para dar bendición a todos los pueblos del mundo. O sea que desde un principio, eso que tenemos un país no es para nosotros, sino para los demás. Y así nos podemos salvar del egoísmo que es el tener un país propio. Bienvenido Israel Ben Haim. ¿Ah? Gracias. Gracias a vos por decir gracias. Bueno, seguimos adelante. Entonces seguimos con Usna de Tarabanut. Odiar todo tipo de posición de poder. Odiar todo tipo de posición de poder. Habíamos explicado que no se refiere a odiar ser rabino, sino odiar tener cualquier tipo de poder. Ahora también aplica el ser rabino. Si uno quiere ser rabino para que lo honoren y le den medallas y colgar cuadros en la pared de la oficina y tener mucha plata, que eso no creo que pase, pero si quiere den honor, entonces seguro que hay que alejarse de eso. Pero si uno piensa en hacer eso para ayudar a los demás, no hay problema. Pero hay que cuidarse mucho de no caer en el orgullo, en hacer las cosas para uno mismo, sino de verdad hacerlo para pensar en los demás y ayudar a los demás. Eso sí está bien, no hay problema. Como encontramos en muchos años a través de la historia, que nunca quisieron ser rabinos en realidad, pero tuvieron que ser a la fuerza. Como por ejemplo, el Rebbe de Lubavitch. El Rebbe de Lubavitch, cuando falleció su suegro, que era el sexto Rebbe de Chabad, estaba para ser Rebbe, el próximo Rebbe, él o su cuñado. O sea, el Rebbe anterior, el Rebbe sexto de Chabad, tenía 2 hijas y se casaron con una, el Rebbe, y con la otra, no me acuerdo su nombre. Y la pregunta era quién iba a ser el próximo Rebbe, ¿sí? ¿Cuál de los 2 yernos del sexto Rebbe? Y el Rebbe, ahora hablo del séptimo, el Rebbe Lubavitch, que nosotros conocemos,
Él no quería ser Rebbe, se negaba todo el tiempo y le pedían que sea Rebbe, que sea Rebbe, que sea nuestro Rebbe, y él no quería, no aceptaba, se negaba a ser Rebbe. Y tardó un año entero, hasta que decidió tomar el puesto de Rebbe. Y también a través de toda la historia encontramos que los grandes sabios no buscaban el ser rabino en donde sea, sino al contrario, se escapaban de ser rabinos, querían trabajar de cosas normales. Y les pidieron, hasta que se dieron cuenta que era necesario. Por eso el Rebbe también hablaba muchas veces de la importancia de entender el propósito de uno en el mundo, entender que uno tiene que hacerlo hasta el final. Por ejemplo, yo escuché hace poco el cuento de un rabino que era director de una escuela, y al final de sus días él decidió que quería descansar y dejar de trabajar en eso y estudiar Torah. Él le dijo: solamente podés dejar tu trabajo si hay alguien mejor que vos que te reemplace o igual a vos, pero si no va a ser mejor o igual a vos, entonces no podés dejar tu trabajo, a pesar de que sea que querés ir a estudiar Torah. ¿Por qué? Porque la gente ahí te necesita, ese es tu propósito, para eso estás. Entonces, si tenés que estar ahí, te necesitan y vos servís para eso, entonces tenés que seguir adelante. Lo mismo acá con ser rabino. No hay que tratar de ser rabino, pero si sos rabino, o si es necesario que seas, o si sabes que vas a ayudar a la gente, entonces sí. Pero hay que buscar el honor propio de esas cosas. Eso es lo que no hay que hacer. ¿Alguna pregunta? ¿No? Hacemos adelante. Por tercer cosa dice Shmaya, en Pirkei Avot, Baltit Badal Rashut. No te metas con el Rashut. El Rashut también es el gobierno. Eso no es lo mismo, está hablando del gobierno de la época de Herodes. Por lo tanto, si no te metas con ese gobierno, porque solamente está pensando en sí mismo. Seguimos adelante. Mishnah Yud Aleph. ¿Quieres leerla, Yud Aleph? ¿Te ayudo? ¿Te digo dónde es? Yud Aleph. Aleph. Hay más Sidurim si quieren agarrar. Abtalim, Omer, Ekamim, Iba, Hizaharu. Librehem. Shemem, Shema. Shema, Muy bien. Tahu, Sí. Ovad, Galu, Betiklu, Mishnah Yud Aleph, ¿querés que te muestre? Rincón, No. Aray, Si querés dame el de él también, así te muestro. Beish, Ata, Abay, Ahari, Hem, Bellamo, Utu, Ben, Sa, Sham, Shaman, ¿hasta el Yotel? Muy bien, Mitjalel. Sí, hasta ahí. Acá, Yud Aleph. Yud Aleph. Bienvenido, Eldad. ¿Cómo estás? Cada día mejor. Y ahora que te veo, mucho mejor. Es imposible de explicar el nivel de alegría que tengo. Pero no estamos leyendo ese libro. Aunque es bueno, ¿eh? Es bueno, mirá, es bueno. Lo imprimieron muchísimas veces. Pero podés leer con Shmuel si querés. Si querés repasar Talmud, podés. Tenés permitido. No te voy a pegar. No frente a todos. Shmuel, ¿tenés un sidur?
Bueno, ustedes lograrán agregarse como tú quieras. Depende si el dad quiere. Tal vez el dad está feliz con escuchar mi dulce voz. Lo que ustedes decidan, la decisión es de ustedes. Si están preparados para el castigo. Bueno, entonces dijo nuestro amigo Itzhak, ¿lo conocen ya? ¿Lo conocen de antes de venir? No. ¿Vos sí? No. ¿No? No me parece mucho. Bueno, ahora lo van a conocer. Yuda Aleph, Abtalión, Omer. Dice Abtalión, qué nombre tan copado, ¿no? Abtalión. ¿Alguien quiere poner a alguno de sus hijos Abtalión? Que nos avise. Abtalión. Abtalión dice, Jajamim, sabios, Izaharu Bedibreje, cuídense con sus palabras. Shemata Jobujo Bat Galut, Betigrulim con Maim Raim. Tal vez ustedes se vayan de exilio y vayan a un lugar con malas aguas. Y los siguientes alumnos tomen de esas mismas aguas y mueran. El mensaje en Shammai Mitjalel, y el nombre de Dios será profanado. Ok, lo que está diciendo acá, de manera bastante metafórica, es que el que enseña tiene que cuidarse mucho de cómo dice las cosas. ¿Por qué? Porque puede ser que el alumno entienda las cosas justo al revés y termina haciendo algo todo lo contrario a la Torah. Por ejemplo, como el Rambam dice en un lugar, dice que a veces, una vez una persona escuchó que alguien decía el Shema. Y en el Shema dice en una parte, cuídense, porque si no hacen las cosas bien, besartem ba'abatem elokim ajerim, se van a alejar. ¡Ah! Bienvenido. Se van a alejar y servir a otros dioses. Entonces pasará tal y tal y tal. Es una persona que escuchó solo una parte. ¿Ah? Te pido disculpas, te pido disculpas, no. Vengo remera, una remera Te pido disculpas, te pido disculpas. No me di cuenta. No me di cuenta. ¿No? Ok, bueno. Igual ya estamos cerca del otoño. Y empiezan a crecer los retoños y los pitufos. Pero no sé si surfean. ¿Ah? No sé si van a surfear. ¿Cómo? No sé si van a poder surfear. ¿Qué se va a hacer? Bueno, lo que está diciendo es que hay que cuidarse. Entonces dice, Besartem ba'abatem elokim ajerim, van a alejarse y van a servir a otros dioses. Y la persona escucha solo esa parte y dice, la Torah dijo que tengo que alejarme y servir a otros dioses. ¿Se entiende? No se entendió. De vuelta. El Shema hay una parte que Dios dice, cuídense, tal vez se alejen y servirán a otros dioses. Entonces serán castigados, etc. Y la persona escuchó solo una parte del Shema. Entendió que la Torah está diciendo, ustedes tienen que alejarse y servir a otros dioses. En vez de entender, en vez de escuchar la parte entera. Entonces lo que está diciendo acá, sabios, cuídense de ustedes cuando dan clases. Cuídense de que después los alumnos no interpreten las cosas de manera al revés. Como Jesús. ¿Como Jesús? ¿Qué? Pensó que está en el ángel. ¿Qué? Que lo está en... Es cierto, muy bien, me gustó. Dame la mano, vení. Me hizo un tatuaje. Chao, ¿te quemaste? No voy yo. Sí. Bueno, eso que dice, él dice que Jesús, ¿qué pasó con Jesús? Que estaba diciendo su maestro el Shema. Muy bien, el maestro estaba diciendo el Shema y él pensó que lo estaba echando. Ya lo hablamos muchas veces esto en las clases, así que Sí, que eso. está haciendo la llama. Hay que cuidarse como enseñar, hay que ser didáctico. No hay que decir cosas que no se entienden y que no importe que los alumnos no entiendan, porque después es muy peligroso. Después dicen cosas en tu nombre y terminas en la cárcel. Fíjense. ¿Ves en la cárcel? Podés terminar en la cárcel, podés empezar en la cárcel. En la cárcel de Israel está bueno empezar porque aprendes un título. ¿En la cárcel de Israel? Depende en qué caso, pero podés aprender de repente un título, ¿no? En la cárcel. ¿Sí? ¿Sí? Cada vez que quieren liberar, En Argentina. cada vez que quieren, depende en qué caso, depende en dónde, cada vez que quieren liberar árabes secuestrados, árabes en la cárcel que hicieron atentados. Los tipos piden, por favor, no nos echen, por favor, nos falta un año para terminar el título de abogacía. No sé si lo dicen, pero... No sé, no conozco las cosas por adentro, pero sí, se puede aprender adentro, sí. Bueno, no sé qué más decir, aquí sigamos adelante. Estamos en la Mishnah Yud Bet. Y dice así la Mishnah Yud Bet. ¿Querés un libro?
Es que no hay un sidur acá, a ver. No tengo. No sé qué decirte. ¿Qué? Acá hay bueno. Casi puedo decirlo, pero no. Eso puede ser esta ¿Cómo? Solo le vas a ¿Qué puede hacer Shintai? En vez de empezar a cortar. Se acordó la cara. Como esta moto ahí de... Mi novio me dejó. Ahí la cámara. Toda esa mano cámara. Acá está. Gordito usted, ¿no? Los gorditos. Pachón. Pachonchito. Cada figura es diferente, me pone nervioso. Para un dilatación. ¿Cómo? Dilatación. Sí, pero no tengo acá dilatación, ¿qué voy a hacer? Hay que tener una Superman. Es cierto, lo tengo en el celular. Ese es el Eso bien, se va. Está bien, pues no es celular. O sea, yo le paso este a él y yo cojo ese. Bueno, Oh, qué detalle. Oh. bueno, me parece bien. ¿Qué estamos buscando? Ok, ¿ah? Está buscando Pirkei Avot. ¿Ese tendrá Pirkei Avot? ¿Qué? ¿Tendrá ese Pirkei Avot? Sí, tiene, pero no lo encontré. Porque dice unos números en números arábigos y después están en hibrit los números, así que no entiendo cómo esperan que yo lo encuentre. Bueno, Yudbet, Hillel Veshamay. ¿Querés leer el Dad? Vamos. ¿Querés que te lo encuentre? Mishnah Yudbet. Ahí está. Y debe llamar. Bien. ¿Cierto? Y debe בשמיים קיבלו מכן הלל אומר. Muy bien. Sí, sí, sí. מתלמידת של האחרון, הוא היה לומד ניגר שמת No, para. Te salteaste algo. האוכל שלום. Muy bien. ודורף שלום אוהב את הבריות ומקרבת לתורה. Muy bien. Increíble. Excelente. Supercalifragilístico espialidoso. La lectura del Dad. Supercalifragilístico espialidoso. Yudbet. Hillel y Shammai aprendieron de Shmaya y Abtalión. Y Hillel y Shammai, ¿cómo se llamaban? ¿Cómo se llevaban entre ellos? Mal. Mal. No, se llevaban bien. Hillel y Shammai eran pareja. No se llama. Trabajaban los dos juntos, muy bien. Los que empezaron a llevarse un poco mal fueron sus alumnos. Que cuenta la Gemara que los de la escuela de Shammai, a veces, ¿qué hacían con la gente de Hillel? Muy bien, los mataban. Sí. Sí. Pero más adelante dice la Gemara también que se casaban entre ellos. Después se arreglaron. Después dijeron, no los matamos más. Y ahora Así que... la tumba dice, Yo creo que me casaste conmigo. A lo mejor es lo mismo, ¿no? Cuando se casaron era como la muerte. Entonces, ¿Cómo? Que es lo mismo matar que casarse. Ah, ok. de ahí debe venir, ¿no? Mirá, sobre eso como ustedes saben que... Es muerte de Le casamiento. hacemos más daño si nos casamos. Resulta, muchas gracias. Resulta que en Talmud, en la relación que ustedes dicen, entre la relación entre el casamiento y la muerte, Dios nos libre de una cosa tan terrible como acaban de decir, pero ustedes saben que el Talmud, los tratados del Talmud están ordenados por nombres. Y está el primero y el último. El primero de todos es Brajot. ¿Están estudiando Brajot? Y es el primero de todos. Y el último, no me acuerdo. Pero en el orden hay un tratado del Talmud que se llama Gitin. ¿Gitin qué es? Gitin. ¿Qué es Gitin? No, de Get. ¿Qué es Get? Divorcios. El tratado siguiente a Gitin. El tratado siguiente a Gitin se llama Kiddushin. ¿Qué es Kiddushin? Santificación. ¿Pero qué significa? El casamiento. Muy bien. Matrimonio. ¿Cómo? Matrimonio. Entonces, ¿qué viene en el Talmud primero?
¿El divorcio o el matrimonio? El matrimonio. No, el Ah, el divorcio. divorcio, sí, sí. El divorcio. Entonces, ¿cómo puede ser que venga primero el divorcio que el matrimonio? ¿Debería ser primero como matrimonio y después divorcio? Pero nuestros sabios dicen, Divorcio no existe. nuestros sabios dicen, ¿cómo? O sea, que no haya divorcio. No, los sabios dicen. Pero la pregunta es por qué está antes el tratado de divorcio que el de matrimonio. Pues la respuesta es que nuestros sabios dicen que Dios, siempre que manda una enfermedad, antes de mandar la enfermedad, primero manda la curación. Es muy buena. Entonces así después de que hay una enfermedad ya se puede la persona curar. Pero ¿qué significa esto sobre el tema del divorcio y el casamiento? Porque suena medio raro, ¿no? ¿Qué está diciendo que el casamiento es enfermedad y la salvación es el divorcio? No, la explicación es la siguiente, señores. No se confundan, les pido por favor. La explicación es que para que un matrimonio funcione bien, la persona tiene que saber que existe la posibilidad del divorcio. La diferencia, como explican algunos, que es mejor pensar que el concepto del divorcio es algo que no puede existir. No tiene que estar en la mente. Es solamente si llega a pasar algo terrible el divorcio. No, el divorcio no tiene que pasar, por supuesto que no. Pero para que el matrimonio funcione bien, el divorcio tiene que estar en la mente antes del matrimonio. ¿Qué significa? La persona tiene que saber que él está casado porque él quiere. Y si él no quiere, puede no estar casado. Por lo tanto, nadie lo obliga a estar con su mujer. Sino que si él está con su mujer es porque él decide y elige y quiere. ¿Se entiende lo que quiero decir? Por lo tanto, cada día la persona vuelve a elegir estar casado, vuelve a querer estar casado, vuelve a decidirlo, porque sabe que puede terminar en cualquier momento. Cuando él sabe que puede terminar en cualquier momento, entonces la relación de ellos es a partir de la elección. Y cuando hay relación a partir de la elección, la relación es desde adentro de la persona, no es de la obligación, no es porque no me puedo divorciar. Si es porque no me puedo divorciar, entonces estoy obligado y no tengo por qué querer. Pero si no estás obligado, lo haces porque vos querés. Tiene que venir desde la libertad de la persona. Entonces, que la elección sea desde la libertad. Desde saber que puedo no elegir. Cuando uno sabe que puede no elegir, entonces su elección es verdadera. Si uno no puede elegir, entonces no está eligiendo nada. Entonces, que venga desde verdad, desde adentro de la persona, que yo elijo seguir casado con esta persona cada día a la mañana. A pesar de que me despierto, está todo babeado, y la almohada llena de saliva, y todos los pelos dados vuelta. ¿Ah? Y ronca. No se lava los dientes. No se lavo los dientes antes de ir a dormir. Sin embargo, yo elijo seguir casado con él o con ella. La importancia de la libertad entre las relaciones. Y con esto vamos a hacer una pausa de 10 minutos y continuaremos con nuestro estudio de Humash en Lej Leja.